está con nosotros Homero Castañer, el viceministro de Gobernabilidad, para conversar de estos temas. Viceministro, ¿me escucha bien? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto, Milton, Verónica, un gusto saludarles. Igualmente. Bueno, hoy van a retomarse las mesas. Sin duda, la mesa de focalización de subsidios es la mesa que tiene mayores detalles, sobre todo técnicos, para poder implementarse. ¿Cómo va este tema? Efectivamente, el día de hoy se reinstala la mesa de focalización de subsidios y se instala la mesa de control de precios y especulación. Como usted lo menciona, esa mesa de focalización de subsidios es una mesa que ha necesitado hasta ahora más de una semana para poderlo trabajar. Se recibió ya una propuesta de parte de los pueblos y nacionalidades indígenas de 8 puntos, en donde básicamente ellos plantean, primero, que se focalice a ciertos sectores de los cuales no se tiene un registro válido, un catastro, por ejemplo, a pequeños agricultores, a transporte comunitario, incluso a mototaxis, a pesca artesanal. Plantean también dentro de esos 8 puntos que sea de acuerdo a una tabla tributaria, que se pueda dar este principio de solidaridad hacia los subsidios. También se plantea el hecho de que se tenga que levantar un registro, y levantar ese registro tiene que ser un trabajo conjunto. Entonces, el gobierno recibió esas propuestas, se comprometió a analizarlas. El día de hoy se reinstalará la mesa, habrá respuestas sobre cada uno de sus temas. Tal vez requiera algunas semanas más. Solamente una cosa, permítame ahí, viceministro, el tema de los registros. Yo recuerdo que en octubre del 2019, cuando se derogó el 833, después del paro de octubre, se empezó a trabajar en este tema de los registros. No se hizo nada. Aquí van algunas preguntas. Primero, ¿no se hizo nada? Segundo, si es que se hizo, ¿no le dejaron nada al nuevo gobierno? ¿Qué pasó ahí? Existe un registro, pero existe un registro que va dirigido a lo que es la transportación. La transportación, especialmente el transporte público, que representa aproximadamente entre el 20 al 27% de consumo de combustibles en el país. De eso sí se tiene registro, se tiene datos. Y la otra, eso también se trabajó en el inicio de este gobierno, y usted también estaba en estas reuniones que había semanalmente desde, no recuerdo si desde junio del 2021, que se reunían todas las semanas en el Palacio Carondelet para tratar del tema de los subsidios. ¿También solamente se enfocó al tema del transporte? Absolutamente, solo el tema del transporte, y al final se decidió no tocar el tema de subsidios a los transportes, sino medidas compensatorias. Por ejemplo, ya a la transportación se les dio la posibilidad de que tenga un cupo de 30,000 llantas sin aranceles, para poder compensar esos costos de la canasta del transporte y no se eleve los precios del pasaje. Entonces, pero por ejemplo, el rato que ya ahora los dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas hablan ya de subsidiar a la economía comunitaria, a los pequeños agricultores, al transporte comunitario, de eso no se tiene un registro. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a operativizar el tema logístico? Eso no es un tema sencillo, y a lo mejor eso tome algunas mesas más, ¿no? Esperemos que el día de hoy, en esta reinstalación, se puedan intercambiar estos criterios cuando ya se ha recibido una propuesta, y que no es una propuesta que actualmente es viable, porque no se tiene, repito, un catastro adecuado para subsidiar a los sectores que ellos plantean. ¿Quién debería hacer o qué entidad debería hacer ese registro? ¿Es por rama? ¿Es por ANT, por ejemplo? ¿La Agencia Nacional de Tránsito debería tener el registro de las camionetas comunitarias? ¿El Ministerio de Agricultura a lo mejor tener el registro de toda la maquinaria que se utiliza en el campo? ¿Cómo se canalizaría? Digamos, desde el Estado ya se debería saber a quién le toca hacer ese registro. A ver, llegamos a 4 coincidencias. Primero, que la focalización tiene que ser eficiente. Estas son coincidencias que llegamos en estas mesas. Segundo,
que tiene que tener el principio de que tiene que el subsidio llegar a quien no puede pagar, en este caso el valor real del combustible, un principio de solidaridad. Tercero, que los ahorros que se podrían dar en esto tienen que ir a programas sociales. Y cuarto, lo que usted menciona, que se levante esta información, este catastro, este registro. Por ejemplo, en el transporte comunitario, que es muy común en nuestros sectores rurales, existen, por ejemplo, camionetas, existen vehículos que realizan transporte de comunidad a comunidad. Muchos de ellos no salen ni siquiera a las vías principales, es decir, es para un transporte, supongamos, incluso para llevar a niños de una escuela, de una comunidad. Y la mayoría de personas que realizan este tipo de servicios lo hacen de manera informal. Ese es el problema. Y ahora la Agencia Nacional de Tránsito aprobó un reglamento y la idea es que se empiece a formalizar incluso por temas de seguridad. Y van a querer, claro, van a querer formalizarse ellos. Esa es la pregunta, porque la formalización implica incluso hasta costos a veces, implica trámites, implica procesos, implica formalizarse. Y lo que usted iba a decir, seguramente me voy a adelantar a lo que usted iba a decir, no se puede llevar a gente en los baldes de las camionetas, eso ahí es un incumplimiento de la normativa de tránsito, por ejemplo. O sea, son temas que ellos están dispuestos a cumplirlos. Por eso, en esas coincidencias se habló de un trabajo conjunto. Es decir, no es simplemente queremos para estos sectores y ustedes verán cómo hacen. No, claro. Debemos buscar los mecanismos para que se pueda canalizar y llegar, por ejemplo, a un término de consensos de acuerdo como se llegó en la mesa de la banca pública, privada y de cooperativas. Bueno. Viceministro, buenos días. Y bueno, bien que topa ese tema de los acuerdos de la mesa de la banca pública y privada, porque de hecho las negociaciones sobre estos créditos y deudas fueron fluidas. Los líderes del paro y los indígenas, los delegados del presidente también encontraron coincidencias para condonar o reestructurar 77,000 créditos en la banca pública, pero recientemente vimos unas declaraciones, un comunicado de la CONAIE, en donde dicen que pese a los acuerdos firmados, pese a que la Junta de la Política y Regulación Financiera ya emitió el 21 de julio una resolución que ponía en vigencia lo firmado por el acuerdo, ahora la CONAIE advierte que esto no es suficiente, que lo obtenido en dicha mesa y apunta reclamos a la banca privada. ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Se podrá reabrir esta mesa sobre la banca? ¿Qué nos dice, viceministro? Bueno, se trabajó varios días, varias horas, firmaron representantes de los pueblos y nacionalidades exacta, un acta que contempla principios de tema de condonación, reestructuración, recalificación y crédito accesible. Y bueno, el pedido que ellos hicieron inicialmente no era un pedido viable, no permitía la ley. Ellos querían 1 año de moratoria a todos los créditos del sistema financiero público, privado y cooperativas. Eso no permitía la ley y después ponía en riesgo el sistema financiero nacional. Se buscó otros mecanismos que ellos estuvieron de acuerdo, que firmaron. Y yo también acabé de ver esa publicación en las cuentas oficiales de la CONAIE, pero allí no hay mesa perfecta, no hay diálogo perfecto. Los diálogos los hacemos funcionarios de gobierno, representantes de ellos, se buscan los mecanismos de consenso en donde se pueda viabilizar y canalizar los temas. A lo mejor, si ellos consideran que no es suficiente, bueno, podrá mantenerse la posibilidad de seguir un trabajo conjunto. Lo importante es que no se bloquee esa posibilidad de trabajar, de recibir esas inquietudes, de ver si lo que se planteó en esa acta, con plazos, con temas de seguimiento, se cumpla, porque no terminan las mesas únicamente con un tema de llegar a acuerdos, sino también de hacerle un seguimiento, que se vayan cumpliendo lo que ha firmado Ban Ecuador, lo que ha firmado las cooperativas, lo que ha firmado también la banca privada que estuvo presente en las mesas. Ahora, ellos están conscientes, viceministro, que la banca privada es privada, que el gobierno no puede ordenar, no puede regular el tema de que si tienes un crédito con la banca privada y adquiriste un compromiso
te arreglas con la banca privada. Así es, mire que en las mesas ellos trajeron personas técnicas que conocían, ahí estuvo la economista Salgado, ¿sí? Que incluso... Vilma Salgado, dice, ¿no? Sí, incluso ella conoce mucho del tema frente a este tema financiero y claro, no se puede ir más allá de la ley, no se puede también creer que porque somos gobierno podemos tomar decisiones sobre algunos temas que no permite la normativa legal del país. Viceministro, bueno, en todo caso ese es un tema que está ahí. Yo quiero volver al tema de los subsidios porque a mí sí me parece que es un tema muy complejo y depende de muchas cosas como ya lo estábamos analizando. Primero ¿están claros? ¿Estamos todos claros? ¿Va a ser el subsidio, la focalización del subsidio sobre el precio real de la gasolina? ¿O va a ser, están claros de ellos, va a ser sobre el precio ya subsidiado? Es decir, a la extra del precio actual le voy a rebajar el precio para beneficiar, o a la extra del precio real le voy a focalizar el subsidio. No, el pedido que ellos hacen es sobre el techo actual. Y ese no es el techo real. Este rato ya subsidiamos todos los ecuatorianos. Se voy a subsidiar el subsidio. Exactamente. Y ellos plantean dentro de los 8 puntos que sea el techo actual que está congelado, de cuál parta la posibilidad del subsidio. Y eso es lo que se tiene que discutir, ¿no? Y hacia quién debe ir. Por ejemplo, hay un tema muy importante que ellos mencionan dentro de los 8 puntos en el cual el gobierno está totalmente de acuerdo. El tema del contrabando. En este momento seguimos teniendo problemas de contrabando de combustible por la frontera norte, por la frontera sur e incluso por el tema de nuestro mar. Es decir, que se va combustible y quién sabe los ecuatorianos hacia quién estamos beneficiando ese subsidio. Entonces, allí sí se tiene que analizar tranquilamente por qué especialmente en las zonas fronterizas se tiene que tener un trato diferenciado, incluso de cupo de combustible que se da porque, es decir, no puede darse, existe incluso vehículos que cargan en su tanque, van, depositan en otro lado y vuelven a cargar. Y eso se ocupa para el contrabando. Y eso pagamos todos los ecuatorianos. Entonces, esa es una de las propuestas que han hecho ellos, frente al techo actual. Y se tiene que entender que ese techo actual de la ECO, de la Extra y de diésel ya está subsidiado por todos los ecuatorianos. Ese es un problema. El contrabando es un tema que no se resuelve con decreto en ninguna mesa. El contrabando depende del control que haga la fuerza pública, básicamente. Y ahora, la pregunta es ¿y ahora? Porque, digamos, ¿los transportistas están dentro de este acuerdo o solamente los que están sentados en la mesa? ¿Se van a beneficiar a los transportistas? Porque digamos que ellos entienden y mañana el diésel empieza a costar lo que debe costar, $4 del galón, y no están incluidos los transportistas. Nos bloquean el país. Bueno, tenemos que entender que este rato, como usted menciona, el precio actual de las gasolinas, del diésel, es un precio alto porque el petróleo está alto, pero el petróleo va a bajar. Es decir, el precio del petróleo es volátil y cuando baje, también va a bajar el precio de los combustibles. No están los transportistas en la mesa, incluso no están otros actores que considero a lo mejor deberían ser incluidos en la continuación de este trabajo, porque se están abriendo ciertos temas que pueden ser, que afecten a otros sectores. Es decir, cuando tratemos, por ejemplo, el tema de fomento productivo, el tema de cómo mejorar los costos de producción, también tenemos que ver qué es lo que sucede con comercio exterior, con las exportaciones, cómo somos competitivos hacia afuera, no solo hacia adentro. Pero lo importante de esto es que si es que no encontramos, supongamos el día de hoy, un consenso en esta mesa de focalización de subsidios, será la mesa madre, digamos, la mesa de coordinación que la presiden los 3 presidentes de FENAI, FENOCIN, CONAI, que la
por parte del gobierno, el ministro de gobierno y la conferencia episcopal, quien pueda buscar una salida que se pueda canalizar a lo mejor con más tiempo o con otra visión sobre el tema. Lo importante es que no se bloquee este diálogo y que continuemos hasta el mes de octubre con estas mesas. Está entonces contemplado que se incluya otros sectores. Por ejemplo, FedExport pedía ser incluido en las mesas de diálogo. Para ellos hay temas importantes en lo que creen que los empresarios deberían estar presentes, en este caso los transportistas. Es decir, sí se pueden ampliar las mesas con sectores, no necesariamente con los que tengan que resolver temas legales como la asamblea, por ejemplo, sino con sectores privados, con sectores de otro tipo que son relacionados o que tendrían una incidencia con cualquier decisión. Mire, cuando la mesa de focalización de subsidios se trabajó por cuerdas separadas, es decir, los pueblos y nacionalidades se reunieron de su parte a analizar los temas y el gobierno nacional también, allí hubo la posibilidad también de recibir a diferentes sectores y diferentes criterios sobre estos temas e ir preparados. El problema metodológico de las mesas es que son temas complejos, son temas en donde hay representantes de los pueblos y nacionalidades, representantes del gobierno, y lo que menos se quiere es complicarle a la mesa, a ampliar a lo mejor a sectores que no vengan a aportar, sino a lo mejor vengan a generar más conflictos de los que ya normalmente tenemos dentro de estas mesas de trabajo, y dispuestos a recibirles, ¿no? Dispuestos a recibirles. Por ejemplo, el día de ayer recibí yo una propuesta de la Asociación de Profesores Universitarios de Guayaquil sobre este tema de energía, y ellos les vamos a recibir, no en la mesa, pero les vamos a recibir de manera separada para ver qué es lo que plantean sobre el tema focalización de subsidios. Ahora, viceministro, claro. 7:37 estamos con disponibilidad o me lo caso. Milton, es complejo ese tema, y cuando Milton dice, claro, incluir a otros sectores, porque habrá otros sectores que también se sentían perjudicados por lo que se decida en esta mesa de focalización de combustibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sector camaronero, atunero, que entiendo se benefician de ciertos subsidios? Y bueno, ahora ellos obviamente no están incluidos en estas mesas por la complejidad de que esto implica y por lo que usted ha explicado, ¿no? Que la metodología no lo permite, pero ¿cómo hacer que otros sectores se sientan incluidos y que no sea un tema de que solo es del gobierno, la CONAIE y los demás no importan? Miren, nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad de que se establezcan políticas públicas que favorezcan a la mayoría de ecuatorianos, que vayan dirigidas esas políticas públicas al beneficio de la gran mayoría de ecuatorianos, y también de los sectores vulnerables, de quien más necesitan esas políticas sociales. Y si se toma una decisión en ese sentido, tiene que ser una decisión responsable y no una decisión coyuntural de beneficio a X, Y, Z sector, porque a lo mejor hubo una manifestación o paralización. Aquí tenemos que tener claro que los subsidios representan casi 3.000 millones de dólares que pagamos todos los ecuatorianos, que sale del presupuesto general del Estado, que está financiado por los impuestos, está financiado por todos los ingresos que tiene el Estado, y que eso incluso no permite que se puedan financiar adecuadamente ciertas políticas públicas. Por ejemplo, en la decisión que se tomó con el decreto de bajar 15 centavos al diésel, a la gasolina eco y extra, en ese sacrificio a lo mejor la política pública hubiera sido de que ese rubro que se utilizó para aumentar el subsidio de los combustibles vaya hacia la ruralidad, vaya planes que mejoren las condiciones de la ruralidad, de los sectores que históricamente por problemas estructurales han sido olvidados y que muchos de ellos legítimamente salieron a decir: necesitamos que el gobierno nos ayude. Pero ahora el aumentar el subsidio con esos decretos está beneficiando incluso a la gran mayoría de usuarios de ese combustible, que a lo mejor podría pagar el precio real del mismo.
Bien, vamos a terminar, pero yo no quiero dejar de topar el tema legislativo, viceministro. ¿Qué van a hacer ahora? Porque en lugar de sumar, han restado en la Asamblea Nacional y esta nueva mayoría ya le mandó el primer mensaje claro al gobierno de que ellos pueden hacer lo que quieran. Obviamente el Ejecutivo tiene el poder de veto por ser colegislador, pero por ejemplo, la ley de comunicación que salió de la Asamblea es un claro mensaje, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes para...? Y por ejemplo, la carta que manda el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, pidiéndole al presidente de la República convocar o conformar una mesa mixta para buscar destrabar. Primero, ¿ustedes la creen? Segundo, ¿la van a analizar, van a conformar esta comisión? Y si no, ¿cómo van a hacer para tener esta relación con el legislativo o no mismo? Bueno, esa decisión la tomará el presidente de la República, el ministro Jiménez, sobre si se establece esta comisión para un trabajo conjunto. Nosotros como ministro de Gobierno, con el ministro Jiménez a la cabeza, invitamos a los jefes de bancada para buscar una agenda legislativa, acuerdos que llegamos en 3 temas, me recuerdo, en el tema seguridad, en el tema económico e institucionalidad, pero lamentablemente una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Por un lado, quieren establecer canales, nexos de diálogo, trabajo legislativo y ejecutivo de colegislación, de poder trabajar en los proyectos de ley, pero por otro lado vemos que están pensando más en intereses políticos, de papeleta, frente a sus decisiones, ¿no? Mire, ahora están planteando ya un juicio político a un ministro de Estado que realmente es político, no es un juicio porque haya incumplido funciones, más bien porque ha cumplido a cabalidad, con responsabilidad, me refiero al ministro del Interior. Y eso demuestra que por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra, ¿no? Y esperamos nosotros que si es que se conforma esta comisión de trabajo conjunto, pueda fortalecer esa agenda, a lo mejor puedan los proyectos ser analizados, aunque, repito, yo desde la visión como ex legislador veo que existe una agenda que está priorizando intereses personales, de bancada, políticos, de papeleta, antes que intereses del país en las decisiones que está tomando. Y yo le pongo la pregunta desde la visión que usted tiene, me acaba de decir. ¿Usted le cree a Saquicela? ¿Usted lo conoce a Saquicela? Y tiene un antecedente además, ya como gobierno, de lo que pasó en las mesas de diálogo. Convocó a la mesa de diálogo en la Basílica y al día siguiente votó por la destitución del presidente. Bueno, mire, uno tiene que demostrar en sus actuaciones lo que dice, lo expresa en palabras. Usted lo ha mencionado. Por un lado, él ya demostró que llamó a ser mediador de un diálogo y por otro lado tomó una decisión para destituir al presidente de la República. La Asamblea no es Virgilio Saquicela, la Asamblea es un grupo de legisladores, es un cuerpo colegiado, han tomado decisiones de cambiar sus autoridades. Esperemos que ahora sí sean consecuentes frente a este pedido que han hecho de establecer una comisión de trabajo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. Vamos a ver cómo se resuelve esto y estaremos pendientes. Hoy entonces se reinstalan las mesas y empieza a funcionar la mesa de control de precios, ¿verdad? Así es, control de precios y especulación. Esa mesa la va a presidir el Ministerio de Gobierno. Me ha pedido el ministro Jiménez que yo esté al frente de esa mesa. Toma. Y esperemos tener buenas noticias en el transcurso de esta semana. Pero usted ya, me imagino que usted llega a esta mesa ya con algún primer informe y evaluación, resultados, porque el presidente en pleno paro firmó este decreto pidiendo a las gobernaciones, a las intendencias, que hagan un control intensivo de los precios y la especulación. Así es, miren, no solo se trata del tema de control de intendencias, de comisarías, de gobernaciones, en donde se han realizado casi 9,000 operativos a nivel nacional, algunos 2 veces o 3 veces por semana en diferentes cantones, sino también de ver el encadenamiento productivo, ¿no?
Es decir, lo que plantean los pueblos y nacionalidades es que se pague un precio justo, pero a veces ese precio justo no es impuesto o no puede ser fijado porque eso depende de cuánto, por ejemplo, le cuesta a una persona producir una libra de cebolla, ¿no? Entonces, para mí va mucho de la mano esta mesa con la mesa de fomento productivo hacia alcanzar precios para ser competitivos y que no tenga que depender de controles, sino que la gente que produce, que esté en el campo, le paguen realmente ese sacrificio que cuesta sembrar papas, cebollas, brócoli, coliflor, es decir, por allí va el asunto. Ahora, existe una tabla de control de precios de sustentación, precios mínimos de sustentación, en los cuales deben estar exhibidos, deben ser controlados, y para ello vamos nosotros a intercambiar criterios de cómo se podría mejorar ese tema que se da en los mercados del país. Ahora, parecería un tema fácil, ¿no? Porque hay un decreto de por medio, porque el control de la especulación también depende de herramientas de control justamente por parte de autoridades, pero me acuerdo ahorita del precio del aceite, por ejemplo, que la propia señora Lourdes Tibán no había sabido que es por el tema de Ucrania, por ejemplo, y ella misma mandó a decir, hágales entender eso. Así que, suerte, viceministro, hágales entender eso. Vamos a trabajar en conjunto y esperemos, ya digo, esta semana tener buenas noticias en esta mesa de control de precios y especulación. Ojalá haya buenas noticias por el bien de todos. Gracias, buenos días. Gracias, viceministro Homero Castañeda, amigos. Pausa y regresamos.